Cordial saludo, tutor y compañeros de la actividad de reconocimiento de algoritmos. Mi nombre es Giovanni Salamanca, estudiante de Ingeniería Electrónica, pertenezco a la ciudad de Sogamoso. Me gusta mucho el ciclomontañismo al fútbol. Ahí están registrados mi usuario de Skype y mi correo electrónico. Iniciando lo solicitado en la guía, pues vamos a hablar un poco sobre la estructura del curso. En la unidad uno vamos a ver los componentes y operadores de las computadoras, proceso de la programación, la discusión de buenas prácticas de programación, tipos de datos y operadores, introducción a los algoritmos de PSI y primeros pasos con PCM, que es un software que vamos a ver más adelante. La estructura del curso, vamos a hablar de la unidad 2 y sus contenidos: las estructuras condicionales, las estructuras repetitivas y funciones y procedimientos. Las estructuras condicionales como el if, el then, el else; estructuras repetitivas como el for, el while, el while until, así, etcétera. Vamos a ver más cosas. Contenido de la unidad 3: introducción a los lenguajes de programación, estructuras simples, estructuras repetitivas y programación en Visual. Definición de la programación. Vamos a definir qué es programación. La programación consiste en el desarrollo de programas para procesar información. Programación como término se utiliza para designar la creación de programas a pequeña escala. El desarrollo del sistema se desarrolla en sistemas complejos, se denomina ingeniería del software. Una computadora es totalmente inútil si no dispone de un programa capaz de procesar esa información. Para que se realice dicho procesamiento de información, habría sido necesario construir un ordenador, un hardware, pensar y crear un programa, un software, y ejecutar dicho programa o aplicación en el computador. La última de estas fases que realiza el usuario, las anteriores son realizadas por técnicos que construyen el hardware y por programadores que desarrollan el software. Vamos a hablar un poco sobre la evolución e historia de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación de alto nivel inician su vertiginoso proceso evolutivo a mediados de las décadas de los 50, transformándose hasta llegar a lo que hoy conocemos como lenguajes de programación de quinta generación. En este sentido, es importante resaltar que las dos últimas generaciones marcan el rumbo de los nuevos lenguajes de programación, que es facilitar la comunicación de computadoras con las personas a través de un lenguaje parecido al lenguaje natural. Todo inicia en 1840 con un programa de Pushcart de Charles Babbage, que es un tipo de programación con un motor analítico mecánico y eran entradas por agujeros, con tarjetas de papel. En 1938 aparece Plan Calcul, eh, con el señor Conrad Susse, un idioma de programación, un idioma de programación para la primera computadora binaria programable. De 1946 aparece como idioma programa almacenadas de Ecker, Machuri y von Neumann, que aparecen con el ENIAC, los diseñadores de la computadora para almacenar programas internamente antes de entrar a las instrucciones de uno a uno. Luego apareció en 1951 el COBOL de Grace Hopper. Aparece en 1954 el Fortran de John Backus, que es un idioma desarrollado en los 50 para matemáticos, científicos e ingenieros. Luego aparece en 1964 el BASIC de John Kemener y Thomas Kurtz. En 1968 aparece el Pascal, que es un lenguaje de alto nivel y académico que fue desarrollado en los inicios de los 60. En 1969 aparece el C, que es un lenguaje de alto nivel creado en los laboratorios de Bell Labs para desarrollar Unix. En 1980 aparece el C++, que es creado por Barner Stroups,
popular incremental, la versión tradicional de C combinado con conceptos orientados a objetos. Y en 1994 aparece el Java creado por James Gosling, un lenguaje de nivel alto desarrollado por Sun Microsystems diseñado para equipos portátiles. Em, Vamos a hablar un poco de estos lenguajes de programación. Contemplamos el Java, que es un lenguaje de programación orientado a objetos de plataforma independiente. El lenguaje para la programación de Java fue desarrollado por la compañía Sun Microsystems con la idea original de usarlo para creación de páginas web. Esta programación Java tiene mucha similitud con el lenguaje C y el C++, así que si se tiene conocimiento de este lenguaje, el aprendizaje de la programación Java será más fácil de la comprensión por un programador que haya realizado programas en estos lenguajes. Vamos a hablar un poco también del Visual Basic. La programación en Basic es una forma ágil y simple de crear aplicaciones para Microsoft de Windows. El lenguaje de programación en Visual Basic proporciona todas las herramientas necesarias para el desarrollo rápido de las aplicaciones. Podríamos definir programación en Visual Basic como el método que se utiliza para desarrollar la interfaz gráfica del usuario. Con la programación en Visual Basic podrá desarrollar prácticamente cualquier programa que se imagine. Por ejemplo, en base a Visual Basic está creado programas de Microsoft como es el Word, el Excel, el PowerPoint y todo lo que tiene que ver con Office. Esa es su base, eso es lo que conocemos de ese tipo de programación. Pascal es el lenguaje de programación de alto nivel y de propósito general, lo cual quiere decir que se puede utilizar para cualquier tipo de propósito. El lenguaje de programación en Pascal se considera un lenguaje estructurado, sencillo y práctico para todos aquellos usuarios que inician en el mundo de la programación, ya que fue creado con fines de aprendizaje. El Delphi, la programación en Delphi, que dentro de la estructura del curso vamos a profundizar un poco más acerca de este lenguaje. Está en un entorno de desarrollo flexible y potente. Además es intérprete de lenguaje llamado Object Pascal. La programación en Delphi no es solo un intérprete, sino que además incluye otras herramientas para facilitar la escritura de código y el diseño de aplicaciones. En la actualidad existen diversas versiones de programación en Delphi. La última es Delphi 5.0 en la interfaz de programación. Delphi podemos encontrar una multitud de ventanas, iconos, menús, de opciones, etc. Vamos a hablar un poco sobre la programación estructurada. La programación estructurada es una teoría de programación que consiste en construir programas de fácil comprensión. La programación estructurada es especialmente útil cuando se necesita realizar correcciones o modificaciones después de haber concluido un programa o aplicación. Es como una especie de compilador. Al haberse utilizado la programación estructurada, es mucho más sencillo entender la codificación del programa, que se habrá hecho de diferentes secciones. Vamos a hablar un poco sobre las tendencias en cuanto a la programación de computadoras. Actualmente existen herramientas de software capaces de generar la mayor parte del código que integra un sistema de información, donde los propios programadores deben elegir el lenguaje de programación apropiado, dependiendo obviamente de las tareas a realizar. Es evidente que la transformación de los lenguajes de programación abarca todo un proceso de maduración alineando con los avances tecnológicos relacionados con la arquitectura de computadoras. Dicho proceso parece no tener límites, pues sus tendencias apuntan hacia las herramientas más simples, robustas y potentes, donde la interacción con la computadora permite una comunicación hasta cierto punto predecible. Todo indica que la programación de alto nivel continuará evolucionando, obviamente, mutando de acuerdo a los nuevos ambientes de tecnología y tipos de usuarios, convergiendo hacia un estilo de programación mucho más sencilla, que es lo que se apunta con los motores de programación, donde no se requiere conocer ni dominar tecnicismos propios de algún lenguaje de programación como su léxico, su sintaxis, que es una parte muy importante a la hora de programar.
el manejo del entorno y la creación de componentes, entre otros. Esta nueva generación de lenguajes prevé el uso de ventanas para crear todo tipo de tareas como leer, mostrar y almacenar datos, así para la lectura de archivos y el procesamiento de información. Es decir, la acción de programación consistirá en configurar una serie de ventanas utilizadas únicamente para definir el tipo de tareas que realiza el programa. Un ejemplo sencillo es la tecnología que se está implementando con los smartphones, las pantallas táctiles, y la programación de dichos dispositivos, que cada vez es mucho más amigable, en ambientes más amigables, y se pueden llegar a obtener muy buenas aplicaciones. De las tendencias actuales, hablando de la evolución del lenguaje de programación, continúa tanto en la industria como en la investigación. Algunas de estas tendencias actuales incluyen aumentar el soporte para la programación funcional en lenguajes importantes utilizándolos comercialmente. Incluye la programación funcional pura para hacer el código más fácil de razonar y de paralelizar, tanto en el marco como en los microniveles. Construir lenguajes para apoyar la programación concurrente distribuida. Mecanismos para añadir el lenguaje verificando en cuanto a la seguridad y a la confiabilidad. Chequeo sintáctico extendido, control de flujo de información, seguridad de hilos. Mecanismos alternativos de modularidad, el mixing, delegados, aspectos. Desarrollo de software orientados a componentes, que es una parte muy importante. Mayor énfasis en cuanto a la distribución y movilidad. Integración con bases de datos, que es otro aspecto muy importante que se usa hoy en día, incluyendo el XML y las bases de datos relacionales. Programación orientada a aspectos tipo AOP, lenguajes que soportan programación sobre procesadores de la GPU en paralelo con el OpenCL. Esto es básicamente pues lo que se trataba en la guía para eh, dar un poco de claridad sobre la estructura del curso. Espero que les haya sido de utilidad, y pues estaremos en contacto más adelante. Gracias.